El escritor riotinteño Juan Cobo Wilkins, Torre de Nerva en el año 2006, se encargó ayer de pregonar en el Salón de Actos del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas el inicio de la Semana del Libro, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, que cuenta con un amplio abanico de actividades literarias en torno al Día Internacional del Libro. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por invitarme a dar esta charla inaugural de la Semana del Libro, que me parece algo verdaderamente loable y digno de mantener, que lleve 21 ediciones, si no me equivoco, ¿no? 21 ediciones. Pues eso es algo bastante insólito y digno del mayor aplauso. Muchísimas gracias. Ahora ya no por invitarme, sino por el hacer el esfuerzo en estos tiempos de mantener una semana dedicada al libro. Y enhorabuena al Conservatorio de Música por ese premio de Onubenses del Año del Grupo Yolí, que es además un premio que se vota, es algo popular, lo digo porque yo he estado en el, no este año, no he estado en el jurado, si hubiera estado en el jurado hubiera desde luego votado al Conservatorio, pero que además tiene el mérito de ser popular. Y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Para mí estar en Nerva, siempre lo digo, es un placer. Se lo decía antes al director del conservatorio, Pío, que se lo dije también al alcalde el otro día, que es de los pocos sitios, Río Tinto, donde he nacido, y Nerva, al que vengo de noche y me desplazo conduciendo. No voy a otros sitios, solo a Nerva y a Río Tinto. Voy a hablar de mi pasión por la lectura, que es algo que toda la vida me ha acompañado desde pequeño y que me gustaría un poquito transmitir en esta intervención. Un estudio de la Fundación Ruy Pérez, según trabajo de campo en 400 colegios y encuestas a 40.000 alumnos y 20.000 profesores, muestra que en España el 80% de los estudiantes no pisan las bibliotecas, no saben cómo utilizarlas ni desenvolverse en ellas. Son sitios raros y ajenos a su campo de interés. Pero es que un 40% de los educadores también las ignora. Solo un 22% visita la de su lugar de trabajo y un escandaloso 77% de los profesores nunca desarrolla actividades vinculadas a los libros. La media europea de inversión en las bibliotecas es de 16,5 euros por habitante, 6,22 la española. En cuanto a la adquisición de libros, rebasa los 3 euros en Europa, mientras que 88 céntimos marcan la media en nuestra tierra de Quevedo, Juan de la Cruz, Cervantes. De ahí la emoción y hasta la conmoción que supone encontrarse con personas que voluntaria y gozosamente deciden reunirse en torno a un libro, leerlo y comentarlo, enriquecerse con un pacífico poder que es placer. Ese acto casi ceremonial que siento emparentado con el antiguo narrar y oír de la tribu alrededor del fuego. Ese acto es hoy revolucionario. Yo creo que los lectores debiéramos ser declarados especie protegida, como el urogallo, como el lince, y debíamos también los lectores recibir acicates y estímulos para reproducirnos. Y bueno, desde luego, si el lector es de poesía, ya nos tienen que poner un piso. Yo creo que leer es combatir, amar y combatir. Me lo prueba y reafirma esa fértil plaga tan hermosa que va creciendo, silente, extendiéndose como una sociedad, mejor, una hermandad, que custodiase un prodigioso tesoro en vías de extinción, un inapreciable don que nos mide con los dioses, los libros, la lectura, los clubes de lectura.
Y ahora que en primavera, junto a romerías y alergias e inmaculados trajes de comunión, las ciudades cumplen con el rito anual de su Feria del Libro, es justo rendir homenaje a esos cientos, miles de hombres y mujeres en los clubes. La verdad, las mujeres, las lectoras son muchas más, luchadoras, supervivientes, fantásticas. Ellos, en los que visité, son islas, feraces ínsulas igualmente heroicos y afirmativos. Mujeres y hombres que pueblo a pueblo están tejiendo una mágica red de resistencia y revivificación de la lectura, desde los presos de la cárcel de Huelva u otros centros penitenciarios. ¿Qué lección? Libros libres. A la gran ciudad o la perdida aldea surge una guerra de guerrillas, células multiplicadas y multiplicadoras, y su onda expansiva convierte las páginas en alfombras voladoras sobre indignas fronteras sociales, políticas, económicas, sobre alambradas sexuales, barreras religiosas y segregación de razas. Este es mi primer libro y he disfrutado tanto que lo he releído 3 veces para no olvidarlo. Me confesó el miembro de un club. Era anciano y sonreía. Una mujer me aseguraba que había dejado de fumar y el dinero antes gastado en humo era ahora para los libros. Son ciertos, los ejemplos, no es una invención literaria. Me impresionó mucho esa mujer que dejó de fumar y se compraba libros, o el que lo leía una y otra vez para no olvidarlo. Otras, en este caso mujeres, me dijeron en distintos clubes de la lectura, y esto me emocionó mucho, que no sabrían vivir ya sin leer libros, y conocí después que la mayoría de ellas habían sido víctimas de malos tratos. Ahora quiero hablar un poco, después de estos datos, que me parecía importante también haceros saber y compartir, con los porcentajes de lectura, con los porcentajes de visitas a la biblioteca, hasta del comportamiento de los profesores y de los alumnos en España con relación con otros centros de Europa. Quería hablaros de mi experiencia personal, de mi acercamiento a la lectura y a los libros. Qué extraño revivir ahora mis primeros encuentros con los libros. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Así canta un sabroso bolero cubano, y eso mismo le sucedió al niño que entraba en la biblioteca de su abuelo. La habitación encantada, la bauticé, una recogida estancia silenciosa con ventana a aquella luz que anunciaba piñones caídos en los cerros cercanos, y allí volúmenes con sus lomos granate, azul, cobalto, oro rayado, verde imposible de cola de quetzal. Títulos amorosamente atesorados y ordenados en la librería con puertecitas de cristal reluciente y su mínima llave casi de juguete. Aunque a veces pienso si en esos años de la infancia mis visitas a aquel santuario de tiempo detenido, retenido, liberto, no fueron tan bien motivadas por un perfume más goloso que el mágico del papel, el de las cajas de dulces y chocolatinas que solía ver en otro mueble de la misma habitación. Alimento para el espíritu, las pequeñas letras negras en sus renglones, como filas paralelas de hormigas o minúsculas arañas que tejían su tela para que yo quedase atrapado. Autores con nombres desconocidos, insólitos, cubiertas delicadas, títulos maravillosos. Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, Los viajes de Gulliver, las novelas de Stevenson, La isla del tesoro, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, La isla misteriosa, 20.000 leguas de viaje submarino, de Dickens, David Copperfield, Oliver Twist, Grandes esperanzas, o la magnífica fábula simbólica que es Moby Dick de Herman Melville. Y por supuesto, los inolvidables
Érase una vez los cuentos de los hermanos Grimm, de Parrol, de Andersen. Junto a ese maná también hallaba en la habitación encantada sustento para el cuerpo. Hojaldre, soleada crema, nevado merengue, bombones en brillantes envoltorios de todos los colores, caramelos en forma de gajos de naranja o limón y chocolatinas bajo el disfraz plateado de gran moneda antigua. Y sin saberlo, iban haciendo el juego fascinante con las palabras. El cambio de una sola vocal, por ejemplo, trocaba la mezcla de líquido y sólido, es decir, masa en un mueble con patas, mesa, y ésta, gracias a una I, transformábase en un sacrificio incruento, la misa, a la que la U, esa herradura imantada del alfabeto, convertía en deidad del Parnaso, protectora de la poesía. Musa. Si me faltaba la O, si no encontraba significado para mosa, mejor. Así daba rienda suelta a la fantasía e inventaba una palabra nueva. Mosa sería una especie de osos albinos y medio ciegos que habitan en lo más profundo de los volcanes apagados y secuestran a sus congéneres de peluche a los que odian. El malabarismo con los sonidos que expresan una idea, con su misma representación gráfica, el juego embrujador con las palabras, la chistera mágica. Los libros tenían hojas, los dulces 1000 hojas. En tal balanza fue alzándose el fiel como un surtidor de azúcar y voces, ciprés de silos con más sensualidad, degustar el adjetivo, saborear el nombre conseguido de los nombres, digerir la metáfora, festejar el paladar con el principio del verbo. Mis visitas eran casi siempre en la atardecida, a la hora incierta en que la luz no lastima los ojos, pero sí esa cálida víscera roja, sí el corazón, si ya conocemos fuera del diccionario y viva la palabra melancolía. A esa hora de cabello de ángel iba yo a los libros, mientras el cielo se quebraba escarcha de frutas en los agudísimos gritos de los vencejos, temerosos los pájaros de no ser reconocidos mañana por la luz que hoy los había tocado. En esa fugacidad de instante que sonríe a todos los castigos del azar y el deseo, una vuelta de llave y espejo de Carroll o de Borges, la puertecita de cristal me dejaba pasar al otro lado. Y allí, del otro lado, estaban emoción, imaginación, misterio, estaba y libre ya la vida. Los libros me esperaban igual que la bella detenida en el tiempo aguarda los labios azules del príncipe o el verso de Alexandre para despertar del sueño envenenado. El verso de Alexandre al que hago referencia es un poema hermosísimo de nuestro premio Nobel, Vicente Alexandre, de un poema que se titula Los amantes y que voy a intentar recordar. El comienzo es: se querían, sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios surgiendo de la noche dura, labios partidos, sangre, sangre donde, se querían en un lecho navío, mitad luz, mitad sombra, se querían como las estrellas a las espinas tiernas, y termina el poema diciendo: se querían, sabedlo. Bueno, pues así llegaba yo a la lectura, así alcanzaba ese acto volitivo que es leer y que atesora una gran recompensa. Nos informa, nos forma, ejercita la inteligencia, activa la imaginación tan precisa, tan necesaria en un mundo esquemático, materialista y ramplón como el de hoy. En mi segunda novela, Mientras tuvimos alas, dejé en boca del niño protagonista este homenaje a la lectura. Yo leo mucho, muchísimo. Lo que cae en mis manos lo devoro, un vicio. Como me obligan a reposar por lo del soplo,
en el corazón, sin moverme del sillón, subo en globo, desciendo en submarino a las profundidades, me lanzo en lianas, descubro tesoros de antiguas minas olvidadas, aguardo la noche en el interior del caballo de Troya, venzo a las arpías, vuelo cabalgando a lomos de Pegaso, veo estallar el volcán en Pompeya, soy amigo de centauros y de gnomos, lucho en torneos medievales y me siento en la mesa redonda y aprendo de Merlín, me sueno los mocos en las sábanas de un fantasma, puedo volverme gigante o liliputiense, sacerdote de Isis, príncipe o mendigo, me apresan salvajes piratas, nado en el Amazonas, investigo crímenes misteriosos, sigo a un conejo hasta el país de las maravillas, cruzo a través del espejo, viajo al futuro, viajo al pasado. Además, y junto a todo esto, será preciso no olvidar que la lectura es un arma cargada de esperanza y el libro nos hace más libres. Sí, el libro es un arma cargada de esperanza e independencia contra la uniformidad y la clónica globalización. Prueba de ello es que las sociedades intolerantes y totalitarias han sentido a los libros como enemigos. Recuérdese la quema en la Alemania nazi o, sin ir más lejos, de nuestra Santa Inquisición. Recuérdese también aquella sociedad descrita por Ray Bradbury en Fahrenheit 451 y sus libros arrojados a las llamas. Es verdad que leer exige de entrada un pequeño esfuerzo frente a la facilidad de mirar una pantalla. Hay una diferencia de funciones, de papeles, más fácilmente, más cómodamente pasivo en el espectador, más activo en el lector. Pues si la pantalla televisiva o la del ordenador son una ventana, el libro es un balcón, una terraza abierta al mundo interior de otros, un viaje al corazón y a la memoria de otro ser humano. De él salimos enriquecidos con la experiencia de otras vidas que hacemos nuestras, de las que aprendemos y gozamos. No era y nunca fue para mí elegir un libro, mimarlo un poquito entre los dedos, acariciarlo como al amor antes de darse, retener voluntariamente el momento de entrar en sus páginas y luego abrirlo y entregarse y gozarlo sin reservas, disfrutarlo en su y mi inocencia. No era, no es y nunca será para mí la lectura apartada, en soledad, un acto de espaldas a la vida. Muy al contrario, es la vida emboscarse en las páginas, transformar pasión y armonía ajenas en propias, vivir otras vidas mientras dure la lectura y aún después seguir bajo ese vértigo como la estela prolongada de un cometa, como el frenazo de una Harley Davidson que te lanza a las estrellas, pero enigma y recompensa del lector abriéndote alas. Permanecer en la turbación de algunas páginas y entrar en la noche o amanecer siendo el héroe o el hermoso vencido de la historia. Cuánto sueño perdido por terminar una página y luego otra, y ya hipnotizado una más y después la siguiente, libro de arena, 1001 noches de cuentos para obtener la vida. Cuánto ensueño ganado y cuánta magia, cuánta fascinación y también, dicho en un tono que yo pudiera oírlas, mamá o la abuela. Qué raro. Creí que había una docena de petitsús y solo queda media. Porque mientras pasaba páginas iba vorazmente devorando pasteles de la tentadora caja. En aquel tiempo no perdido, ganado, siempre ganado, pensaba el niño que las letras entran y salen de sus palabras y éstas de sus líneas como hormigas negras, y que durante el verano transportan las frases más hermosas y nutritivas para luego alimentarse y alimentarnos en invierno. En aquel tiempo nunca olvidado, siempre creado y recreado en la memoria, el niño pensaba que al final de los cuentos había una página invisible con un pozo mágico. Si lograbas llegar a ella
y te asomabas al brocal de ese pozo de los deseos y en él dejabas caer una palabra inédita, una palabra viva, a la par que pensabas en tu personaje favorito, entonces, esa misma noche, te visitaba en sueños y te revelaba su verdadera historia. Te contaba lo que solo él y su autor conocían y callaron. Por esos días de la Edad de Oro, intuí lo que ahora sé. Un secreto que quiero compartir con vosotros. Nunca busquéis en los libros por orden alfabético de autores o de libros, pues nada fundamental ha de hallarse así. Para encontrar hay que buscar por orden de emoción. Y ahora pienso que aquella estancia de alta ventana que me inventé ojival como una punta de lanza, vidriera de colores, figura recortada de Don Quijote, aquella habitación encantada de arcas antiguas, papeles humedecidos sobre los que casi levitaban ingrávidos jazmines, reclinatorio de seda rosa que jamás nadie usó, libros en español e inglés y su doble tentación bifurcada, lectura y dulces, fue el múltiple y oculto corazón de este lector goloso que fui y soy. Y en su sístole y diástole también yo aprendí los latidos del ritmo secreto de la escritura, porque ese mismo universo era la frontera para el rebelde que busca otro país, un territorio libre, sin obligadas banderas, sin leyes impuestas por cretinos, sin la suciedad que se acumula bajo las alfombras mullidas de este mundo irreal, porque reales son la imaginación, la emoción, el misterio, reales y soberanos. Y en la metamorfosis, siempre Ovidio, o el sueño de una noche de verano, o el público de Lorca, en esa metamorfosis de lector a escritor, en ese y desde ese resplandor que ilumina y ciega, solo podré decir, eso es un libro. Quien lo escribió, quién y quien lo vivió, lo sabe. Y quisiera terminar reinterpretando un antiguo cuento que escuché en mi infancia, que después supe dónde pertenecía, que recoge Borges, que está en Las Mil y una Noche, pero que en el entorno en el que estamos me voy a permitir cambiar una de las cosas del libro. Es la historia de un mercader que se acerca a una ciudad perdida, quizás cerca del desierto, en un oasis en el desierto, y que va con todo su séquito para adquirir en esa ciudad fabulosas telas de terciopelo, de seda, y va con los camellos y con los caballos. Imaginaros, las dunas, está atardeciendo, un largo desfile con las monturas y las arcas que quieren llenar comprando esas telas maravillosas que él tiene noticia que esa ciudad casi secreta, perdida en un lugar desconocido, confecciona y que le van a proporcionar fama por todo el país y más allá de los mares. Y ya al atardecer, ya casi ocultándose el sol rojo entre las dunas, efectivamente logra divisar al fondo una ciudad amurallada, almenada, se acercan a ella, zurean las palomas en las almenas de la ciudad amurallada, hay gente recogiendo ya sus pártulos, vendedores que están extramuros y que quieren entrar en la ciudad antes que cierren las puertas y caiga la noche y no se permita ni la entrada ni la salida. Se quedan detenidos toda la comitiva, impresionado por esa imagen no solo majestuosa, sino misteriosa, mágica, en el atardecer de aquella ciudad llena de murallas. Y al mercader se le acerca una mujer, una mendiga, y le extiende la mano huesuda, larga, sarmentosa, y le pide una dádiva, una limosna. El mercader coge su faltriquera y deposita en la palma de la mano la moneda que la anciana le pide. Pero ella mira la moneda, lo mira a él y le dice: Señor, si en verdad queréis ayudarme,
no necesito una moneda, preciso 2. Entonces el mercader la mira extrañado, cómo se atreve, ya que le ha dado una moneda y ha accedido a su petición, además ahora a solicitar 2, pero en el fondo de los ojos de aquella anciana no ve avaricia, ve algo que no sabe interpretar, pero que le resulta hermoso. Así que con generosidad vuelve a coger la bolsa y de la faltriquera deposita no una más, que hubieran sido 2, sino 2 más, es decir, 3 en total. Entonces la anciana vuelve a mirarlo y le dice, no es esto lo que quiero. Él, ya ofendido, le responde, ¿pero cómo? Me pediste te di una moneda, después dijiste más y no solo te he dado otra para que no, te he dado hasta 3. ¿Qué más quieres, anciana? Dice ella, no señor, es que me sobra, la tercera me sobra, solo quiero 2. Y se la devuelve. Él se queda asombrado por ese enigma de cómo una pobre, una pedigüeña, una mendiga rechaza una tercera moneda y va a preguntarle, pero ya está oscureciendo, ya se escuchan los goznes de las cadenas que suben las puertas de la ciudad, se va a cerrar, cae la noche en el desierto, las primeras estrellas están en el cielo y la luna, aquella es una ciudad desconocida, el territorio también lo es, y los que le acompañan en la comitiva le piden que entren ya a la ciudad, así que entran. Y no le pregunta a la anciana, pero se queda dándole vueltas, rondando aquel misterio. Pasan unos días y efectivamente encuentra en aquella ciudad lo que iba buscando, telas fabulosas, de sedas, de terciopelos, de satenes, de mohair, una maravilla. Y con las arcas cargadas otra vez los camellos y los caballos desfilan y salen por la puerta que a la llegada fue de entrada y ahora es de salida. Y ahí vuelve él a encontrarse a la anciana y no pierde la oportunidad de preguntarle, dice, mira, mujer, me dejaste muy intrigado con tu petición, rechazaste una moneda porque era poco, rechazaste 3 porque era mucho, tú alguien que pide una mendiga, ¿por qué solo 2? Explícamelo. Y ella le dice, muy fácil, señor. Una moneda es para comprar un libro, leer y vivir. La otra para comprar una rosa y tener un motivo por el que leer ese libro y tener un motivo por el que vivir. Una rosa y un libro, señor. No quiero más. Muchas gracias. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. A nivel internacional es promulgado por la UNESCO, la cual lo hizo por primera vez en 1995. Se celebra cada día 23 de abril desde 1996 en varios países, siendo en el año 2008 cuando participaron más de un centenar de países. Para el miércoles 23 a las 11 de la mañana tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional del Libro y una lectura colectiva sobre la obra Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. A las 5 de la tarde se llevará a cabo la tradicional Feria del Libro en el Paseo de Nerva y a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz el escritor José Orihuela presentará su nueva obra La Reina del Mar 2. Los actos de celebración en torno al Día Internacional del Libro culminarán el jueves a las 9:30 de la mañana con un cuentacuentos sobre la obra Platero y yo en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestro Rojas y a las 7 de la tarde con un encuentro de autor en el Salón de Actos del Museo.